El senador del MPP, Alejandro Sánchez, fue designado jefe de campaña del candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi. El legislador ya había integrado el comando del exintendente canario rumbo a las internas y es uno de los referentes del sector que más votos obtuvo en las primarias del domingo. Vamos a conversar sobre cómo se encara esta etapa y para eso que lo recibimos en Fácil Desviarse. Sánchez, bienvenido, ¿cómo andás? Bueno, buenas tardes. Un gustazo estar con ustedes. No sabía que me tocaba la dupla complicada hoy. Sí, te tocaba. No sabía preguntan en serio. Los que preguntan en serio. Claro, Sí, claro. Periodistas incisivos. Los verdaderos periodistas incisivos. Hay que vender eso, hay que vender eso. Comentalo después cuando te vayas de acá. Sí. Claro, por supuesto. Pero es un comentario que se hace en la calle, mirá que. Bien. Hablábamos ahora en la tanda, 130.000 votos más o menos obtuvo el MPP como tal, o sea, si se cuenta la lista, la 609, más las listas socias del MPP. Sí, bueno, fue una buena votación. A ver, yo diría, el resultado fue un muy buen resultado, producto de... se sembró lo que se cosechó, que fue un trabajo muy fuerte de presencia territorial, de contacto con la gente, no solo el MPP, el Frente Amplio en general, ¿no? O sea, creo que la mayoría de los Frente Amplistas, cuando escuchamos a Fernando Pereira decir vamos por los 400.000 votos, nos pusimos todos nerviosos. Yo escuché algunos discursos de Yamandú Orsi diciendo tenemos que ser la fuerza política más votada, me ponía más nervioso todavía, ¿no? Porque a veces cuando uno se pone de alguna manera esos objetivos que son tan grandes, después de un Frente Amplio que venía en las últimas 3 elecciones internas cayendo en intención de voto en las internas, y la última fue de 250.000, plantearse un escenario de 400.000 votos para el Frente Amplio, uno decía, che, capaz que estamos poniendo la vara demasiado alto y esto nos estamos comprando un problema para explicarlo después. Y se dio lo contrario, porque creo que hay un proceso en donde la campaña fue de alguna manera muy capilar, muy cercana a la gente. Yo la ubicaría desde el Frente Amplio Te Escucha hacia acá, ¿no? Hay un proceso de transformación del Frente Amplio. Creo que el Frente Amplio aprendió mucho de su derrota. Nos costó, fue doloroso, pero aprendimos. Aprendimos de que no éramos perfectos, aprendimos que nos faltaba estar en muchos territorios, aprendimos que no teníamos todas las respuestas. Y cuando uno es gobierno a veces peca de mucha soberbia pensar que tiene todas las respuestas en su mano. Y yo creo que ese proceso le hizo muy bien al Frente. Y termina, creo yo, incluso con una noche soñada de alguna manera, porque logramos presentar una fórmula que yo creo que es muy potente la fórmula del Frente Amplio, que ha logrado ensamblarse rápidamente, y algunas decisiones estratégicas, no la que creo que la peor de las decisiones de Yamandú ha sido ponerme a mí de jefe de campaña, pero creo que la idea de que el comando se instale en el Frente Amplio también es una muy buena señal, ¿no? Muchas veces, las campañas a presidente se han instalado en hoteles o fuera del frente. Y esta es una señal de que en realidad necesitamos a todo el mundo adentro del barco. Este es un barco que pretende de alguna manera ser conducido por Yamandú Orsi, porque la campaña la conduce Yamandú, de cara a cambiar el país, de cara a ganar el gobierno para cambiar el Uruguay. Para eso hay que ensamblar todas las piezas. Y yo creo que en ese sentido terminó una etapa y se abre una nueva que tiene nuevos desafíos distintos, que habrá que diseñar una estrategia diferente, que habrá que disponer de alguna manera de decisiones políticas para ubicar a nuestra fórmula y a nuestra propuesta, a nuestro programa en otra sintonía de cara a la campaña de octubre. ¿Había un antecedente de comando de campaña funcionando desde la sede del Frente Amplio? No, en realidad si uno piensa, bueno, el de Mujica de alguna manera funcionó medio sui generis en su momento, pero el de Tabaré siempre se ubicó en otro lugar. A nosotros nos parece que todo este proceso que ha hecho el Frente, con la conducción de Fernando Pereira, con la conducción de Verónica también, con las cosas que ha hecho el Frente, nos parecía que había una señal en ese sentido. De un Frente que se está transformando. Ustedes habrán visto la consigna, el Frente es amplio y la discusión de la amplitud es una discusión central. El discurso de Yamandú de la necesidad de unir para cambiar me parece que también es clave. El Uruguay necesita transformaciones y nosotros queremos centrar una campaña en los problemas de la gente y no en los problemas de los dirigentes. Y entonces nos parecía que era muy importante de que estas 3 campañas que van a ir en simultáneo, porque van a estar la de los sectores y sus listas, que van a hacer sus campañas, la de los comités de base del Frente Amplio y la de la fórmula. Entonces, si nosotros no ubicábamos todo en el mismo lugar, era muy difícil después articular y que esos 3 platitos que están girando en el medio de una campaña que es muy corta, porque ahora nos parece que es muy largo octubre, pero está ahí nomás, son 16 fines de semana.
que nos separan de una decisión que es trascendente con respecto al gobierno de los próximos 5 años. Entonces era necesario actuar rápidamente y poder tener una buena coordinación, que es un poco la tarea que me toca a mí, tratar de que en esa maquinaria que va a estar funcionando haya el suficiente lubricante para que ninguna pieza se recaliente. ¿Qué pasa ahí con la coordinación con el resto del Frente Amplio? Me acuerdo que la campaña de Martínez, no sé cómo la viviste vos, contalo, pero viste que parecería haber tenido 2 tiempos, ¿no? Octubre fue un tiempo muy frío, muy complicado, y después se activó y ahí empezaron a aparecer fuertes las figuras históricas del Frente Amplio. Ahora, y ahí, ¿te acordás que hubo como un ruido de hasta dónde tiene manos libres el que es el candidato para tomar determinadas decisiones? Y hasta dónde cuando te vienen, yo qué sé, figuras históricas del Frente Amplio, los dirigentes de los principales grupos, a recomendar algo, a aconsejarte algo, hasta dónde hay que escucharlos. ¿Cómo fue esa campaña para vos y qué se va a hacer ahora? Bueno, por eso te decía, parte del aprendizaje, yo estuve también en aquel comando, mirá las coincidencias, ¿no? Yamandu Orsi asume la jefatura de la campaña de Martínez de cara al balotaje. Yo ya estaba en la campaña por la 609, en la de Martínez, en la de octubre, y una persona que anda sobrevolando y que es alguien que nos asesora y que es un profesional muy bueno, que es Mario Riorda, también estuvo en aquella campaña. O sea, hay actores que estuvimos ya en aquel proceso, en donde nosotros vimos que ahí teníamos varios, digamos, encontronazos, campañas distintas, cosas que no funcionaban bien. Esta es una campaña donde, en realidad, yo creo que el liderazgo de Yamandu Orsi se ha consolidado. No solo en el frente, sino en el Uruguay. O sea, logró pasar un proceso de una campaña interna, hizo que su partido fuera el más votado de la interna. Eso no quiere decir nada, porque uno se compara con uno mismo. Ha colocado de alguna manera un conjunto de ejes centrales que ahora se transformarán en un programa de gobierno con énfasis bien claro. Yo creo que el liderazgo de Yamandu es fuerte, lo demostró incluso con la denuncia que le hicieron falsa, en donde hay que tener talante y prestancia también para enfrentar una situación de esa. Ha demostrado que tiene fibra para eso. Quien conduce la campaña es Yamandu Orsi, y quien va a gobernar el país es Yamandu Orsi. Y va a escuchar a todos, que es lo que hay que hacer, a los más veteranos y a los más jóvenes también. Y seguramente la campaña tenga espacio, porque además las campañas hoy no son como se pensaban antes, en donde hay una hipercentralidad de un mensaje, sino que son campañas colaborativas. Seguramente haya un montón de gurises jóvenes y no tan jóvenes que se puedan hacer cosas para la campaña y puedan dar un aporte muy importante. Pienso, por ejemplo, en lo que fue en campañas anteriores, lo que fue las redes frente amplistas, ¿no? Entonces, a veces hay una tentación de la política y de los aparatos partidarios de querer controlarlo todo. Y no se puede controlar todo. Vos decís que hay algunos actores que jueguen libres y vos coordinás ahí, te metés un poquitito. Por supuesto. Y el objetivo, por ejemplo, si te pregunto, de la campaña de acá a octubre, ¿va a ser ganar en octubre? ¿O en realidad la mentalidad está puesta en que va a haber un balotaje? El objetivo es ganar el gobierno para cambiar el país. Ese es el objetivo. Si se va en octubre, mucho mejor. Si hay que ir a penales en noviembre, iremos a penales, ¿no? Pero esto es... Para nosotros son etapas. Se consumió una etapa que era la de la interna, que creo que, como decía al principio, salimos bastante fuertes, bien parados. Eso no quiere decir que el partido esté ganado. Hay que poner a diseñar una nueva estrategia en el terreno, porque todos los partidos ahora están ubicados en la cancha. Ya los jugadores que van a llegar hasta octubre los conocemos, ¿no? Por tanto hay que trabajar hacia octubre. Y si es en primera vuelta, mejor. Pero nuestro objetivo es ganar el gobierno. ¿Pero por qué es ganar el gobierno? Porque el Uruguay necesita cambiar. Y porque hay una mayoría en el Uruguay que necesita cambios. Y yo necesito transmitir que mis propuestas, que mi candidato, que mis propuestas y que los planteos que estoy haciendo representan las esperanzas de cambio de la gente. Porque con la situación que tiene el Uruguay hoy de falta de competitividad, los que están invirtiendo en el sector agroexportador necesitan un cambio. Tenemos el atraso cambiario más grande de los últimos 40 años. Los industriales necesitan un cambio porque están perdiendo competencia con los importadores. El 500.000 de uruguayos que gana menos de 25.000 pesos por mes por 40 horas semanales precisa un cambio. Y la cantidad enorme de gente que siente que los problemas de seguridad no se han resuelto, sino que se han desmejorado en este proceso, necesitan un cambio. Entonces, ese conjunto que está en la sociedad, por eso decimos que vamos a hacer una campaña con los problemas de la gente.
Y por eso para nosotros el eje central es unir para cambiar. Y el otro componente muy importante es lo que ha planteado Yamandú con mucha fuerza, que es la revolución de las cosas simples. O sea, no puede ser que tú trabajes por 40 horas en una semana y te paguen 25.000 pesos. Eso es la revolución de las cosas simples. No puede ser que tengamos un problema en la educación y tengamos 10 centros CAIF cerrados con una planta y un guardia de seguridad porque no se pudo planificar ponerle docentes. No puede ser que haya mujeres jefas de hogar hoy en barrios pobres que no pueden ir a trabajar porque no tienen dónde dejar sus gurises. No puede ser que tengamos gurises en un asentamiento que puedan ser mañana reclutados como soldados de narcos porque no hay un espacio para integrarlo, sea del deporte, la educación, la salud o la integración. Bueno, la revolución de las cosas simples, no de los grandes discursos. Hacia ahí es donde nosotros queremos encaminar la campaña porque estamos convencidos de que hoy esa mayoría de uruguayos necesita un cambio y nosotros queremos expresar esa alternativa de cambio. Ahora, seguramente muchos que están escuchando y que piensan con el otro hemisferio que vos, dicen, bueno, pero esa descripción de problemas que todos compartimos que existen, pero también existían. Bueno, el atraso cambiario no era tan alto, pero hubo épocas de atraso cambiario. ¿Cuáles son las políticas que aplicaría el Frente Amplio para disminuirlo? ¿Y eso en qué medida me pegaría a mí en mi bolsillo? Porque de repente implica que aumente la inflación. El tema de la seguridad, ni que hablar. O sea, la serie, antes no eran los 25.000 pesistas, eran los 20.000 pesistas, pero era más o menos el mismo concepto. Claro, pero el problema es que en estos 4 años crecieron. Hay 100.000 más, 125.000 más. No es que hemos disminuido, no es que hemos avanzado, sino que al contrario, la gente está entrando cada vez más gente en los 25.000 pesitos. Pero también hay más trabajadores activos. Sí, los hay. Digo, de bajos salarios, pero hay más gente trabajando. No, yo no discuto contra la realidad. La realidad es la siguiente, por ejemplo. Vamos a poner 2 elementos en economía. Bajó la inflación. Es una muy buena señal. Ahora, el problema es, nadie va a invertir en este país. Porque si yo perdí el año pasado 1.500 millones de dólares por tipo de cambio, quiere decir que es una pradera que no hice, quiere decir que es tecnología que no incorporé, quiere decir que hay un montón de cosas que la economía uruguaya no está haciendo y por tanto no está creciendo al ritmo que debería crecer para sostener de alguna manera un nivel de reparto mayor. Entonces, acá hay temas que están desajustados. Hoy tenemos una economía que tiene adentro del país gente más pobre. Gente que tiene más trabajo, pero tiene menos salario. Gente que ha quedado sin trabajo y gente que ha quedado sin rentabilidad. Bueno, esto hay que resolverlo porque el país ha aumentado su endeudamiento y no ha mejorado las cuentas públicas. En realidad el gobierno estaba muy alarmado en el año 2019 con el déficit fiscal. Y va a entregar el mismo déficit fiscal. Lo único que tenemos un 10% más de endeudamiento del país y mayores problemas sociales. Entonces, en realidad, estos 4 años no han sido de avance, han sido de retroceso. Hay que revertir esa situación. Y es eso lo que nosotros pretendemos hacer. Por eso cuando hablamos de los problemas de la gente, hablamos de eso. Porque si yo no genero políticas que incentiven inversión, te voy a poner un ejemplo. Es lejano a la ciudad, pero después voy a poner uno de la ciudad. Y por eso me parece bueno lo de Yamandú cuando dice unir. El Uruguay, si una hectárea de maíz, si yo tengo un sistema de riego, en vez de producir 6.000 kilos, paso a producir 12.000. Eso implica el doble de flete, el doble de servicios agrícolas, el doble de talleres mecánicos, el doble de estaciones de servicio. Es decir, multiplico la economía y el trabajo en función de que estoy generando una innovación, que estoy aumentando la productividad. Bueno, con los niveles de atraso cambiario hoy, nadie invierte eso porque pierde el 15%. Ahí parece haber consenso, porque estaban también en las ideas del Plan País de Carolina Cose, lo tiene el Frente Amplio como base y lo tienen los programas de Álvaro Delgado también. Sí, claro. Es que muchos de estos temas, el problema del Uruguay está lleno de diagnósticos. ¿No? El problema es cómo lo llevas adelante. Porque yo escucho a Delgado decir, hay que hacer el programa de Delgado, un país más barato. ¿El país se hizo más barato en estos 4 años de gobierno de Delgado o se hizo más caro? Yo le pregunto a la gente cuando va a la feria y me dice que cada vez compra menos. Y le pregunto cuando va al súper y cada vez compra menos con lo mismo. Es decir, el país se hizo más caro, no más barato. Entonces, que el Uruguay tiene que abaratarse, por supuesto. Ahora, el problema es que las políticas que llevaste adelante no han contribuido a eso. ¿Qué responderías vos ahí al típico argumento de, bueno, estuvo la pandemia, hubo una sequía? Sí. Ahí, ¿qué dirías vos? Es que te dice, mirá, yo soy Delgado ahora, ¿no? Y te diría, mirá, Pacha, la verdad que me estás matando. Tuvo pandemia, sequía, 1000 problemas. Hasta ahora llegamos hasta donde se pudo. Yo lo que quiero es apostar a más.
No, está muy bien el segundo piso, que esperemos que no sea el cuarto. Pero, amén de esa situación, yo te diría, no podés estar siempre con una excusa de que el problema está afuera. ¿Verdad? Porque para este gobierno todos los problemas son de afuera. La economía anda bárbara. Ahora, resulta que el país creció económicamente, pero no creció el bolsillo de la gente. Entonces, es cierto que tuvimos una pandemia. Es cierto que tuvimos un conjunto de problemas. Ahora, después de la pandemia, el crecimiento económico del país no ha acompañado el crecimiento del salario de las personas, ni del bolsillo de las personas. Porque tenemos un problema de distribución. El gobierno dice, yo estoy con el campo. Y se sacan fotos con los terneros. Pero después le aplican un atraso cambiario de 1.500 millones de dólares. El gobierno, ahora escuché a Paganini hoy, al canciller, diciendo, bueno, hemos perdido el tiempo. Y escuché al presidente de la República decir, el Mercosur es importante. Pero el presidente se entera del Mercosur que es importante en el último año de su gobierno. Si fuimos al Mercosur a pelearnos con todo, y hoy tenemos un presidente reclamando que haya presidentes en la cumbre del Mercosur. Hoy tenemos a Paganini diciendo, hemos perdido el tiempo. ¿Había otra cosa por hacer en el Mercosur que le tocó a este gobierno o al que le tocó en el yo creo anterior? que sí, no pelearse con el barrio primero. Pero ¿te parece que fueron los problemas de los tonos y los discursos públicos en las cumbres lo que afectó el funcionamiento del bloque? No, yo creo que el problema del bloque tiene varios dramas, pero si yo voy a pelearme todos los días no voy a lograr nada. Te voy a poner otro ejemplo. Tratado de libre comercio con China. Una quimera. Nosotros tenemos un problema en la industria láctea, que está en crisis, la industria láctea uruguaya. Paga altísimos aranceles para entrar con productos lácteos a China. ¿Cuál es lo que hay que hacer? ¿Hay que discutir un tratado de libre comercio? No, la revolución de las cosas simples. Vayamos a discutir que nos quiten los aranceles a los productos lácteos en China. Entremos en mejores condiciones en China. Sentémonos a negociar con racionalidad. No vayamos, porque ese es el gran problema. Hay asesores que dicen, no, usted tiene que tener la gran propuesta, revolución, transformación. No, vayamos a las cosas simples, que son las que resuelven los dramas. Tengo un problema, desde el productor primario tambero que tiene dificultades hasta la industria en general que ha perdido cientos de puestos de trabajo. Y tengo un mercado de 1.500 millones de personas que podrían consumir mis productos, pero que yo pago altísimos aranceles. ¿Voy a gastar 4 años discutiendo tratado de libre comercio con China y no decir, che, bajame los aranceles acá? Es eso lo que tiene que hacer Uruguay. Porque eso es generar que los uruguayos le puedan vender al exterior. Entonces, me parece que ahí está el camino. Brasil. A ver, nosotros tenemos que venderle genética a Brasil. Tenemos que buscar de alguna manera que el 10% de la industria de maquinaria agrícola brasilera se produzca en Uruguay. El 10%. No vamos a ganarle a Brasil en esa competencia, pero sentémonos a discutir con Brasil estas cosas. ¿Y te parece que la revolución de las cosas simples va a calar en el electorado, o por lo menos en el electorado más frentista, que de repente rememora el mover las raíces de los árboles? Pero es que la revolución de las cosas simples va a mover las raíces de los árboles. Ah, sí, no le pongas duda. Mirá, te voy a poner un ejemplo. Yo no me crié porque viví en otros barrios, pero el Sacude en la zona de la Gruta de Lourdes le cambió la vida a la gente. El Sacude. Hay que tener 50. Nosotros tenemos un plan que se llama Más Barrio, Más Vida. Porque cuando vos vas a un espacio, tenemos dos problemas. Tenemos un montón de veteranos que están solos en su casa, que no tienen plata para pagarse el club, ni para pagarse otras cosas. Pero en el Sacude hacen deporte, actividad física, teatro, esto, lo otro. Hay un montón de gurises que en el Sacude y en esos centros pueden socializar de otra manera, aprender otros valores, que no el valor de la esquina. Entonces, cuando vos estás adentro de un cuadro de fútbol o adentro de un espacio deportivo contenido, aprendés determinados valores como a ganar y a perder, a fracasar y a triunfar, a ser parte de algo que no es ser de la esquina. Y yo creo que la disputa está ahí, para darle sentido. Hoy tenemos un problema de salud mental de mucha gente porque no se siente parte de nada. Vivimos una sociedad que nos dice la eterna juventud, entonces los veteranos no sirven para nada, ¿no? Y por otro lado, a los jóvenes le decimos modo selfie. Usted siempre alegre, siempre triunfante y siempre contento. No funciona así la vida. Entonces, si hay que cambiar la vida, hay que construir una sociedad que cuide. Canelones, nosotros poníamos el ejemplo. 12 polideportivos en distintas localidades de Canelones. Hay que poner muchísimos más.
porque eso es lo que te va a permitir de alguna manera recrear un espacio diferente en donde un montón de gente se pueda resignificar y ser parte de otra cosa. Eso es la revolución de las cosas simples, que cambian la vida. Tener la posibilidad de ser parte de algo, te puedo asegurar que te puede cambiar mucho la vida. Entre ser un soldado de un narco, porque si estás en la esquina, si no tenés ninguna otra opción, terminar como soldado del narco o terminar por un camino de integrarte a un espacio con valores, con principios, con organizarte, con superarte, con generar acceso al empleo, al conocimiento y en salir de una situación de marginalidad. Bueno, ahí hay un trabajo brutal. Ese va a ser el concepto, la revolución de las cosas simples. Ahora hacemos un breve corte y después charlamos de cómo se va a dar el diálogo con la fórmula, cómo viste vos la fórmula de los que van a perfilarse como los contrincantes del Frente Amplio en octubre. Muy bien. Y algunas cosillas más. Seguimos conversando con Alejandro Sánchez. Seguimos conversando con Alejandro Sánchez, con el Pacha, senador Frente Amplista, ahora coordina la campaña de Yamandu Orsi. Ahora ya hablamos de las grandes ideas, sesudas, potentes. Ahora vas a buscar el título ahora. Ahora vas a buscar el Ranca. título, ahora vas a... Cuando viste, tuviste una gran alegría, que fue cerrar la fórmula Frente Amplista y la gran votación esa noche. Cuando viste lo que estaba pasando en tiendas opuestas y Delgado cerraba fórmula con Ripoll, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? La verdad que me sorprendió. Y es la primera vez que se presenta una fórmula en Uruguay con abucheos, ¿no? Y silbidos. Pero bueno, razones tendrán para hacer lo que están haciendo. Yo no entiendo lo que están haciendo. Y tengo un profundo respeto por Valeria Ripoll y por lo que está haciendo el Partido Nacional, pero es evidente que no fue la mejor salida y que han tenido un raíz mediático para tratar de explicarlo, ¿no? Porque en realidad ese es un poco lo que ha terminado sucediendo después. Han tenido que explicarle a los suyos lo que están haciendo. Yo creo que de todas maneras no es una fórmula potente y que no tiene la fuerza, esa fórmula, para poder impulsar los cambios que el Uruguay necesita. Eso es lo que siento, más allá de las personas y más allá de las formas en que tienen de tomar decisiones. Había caras largas en ese acto, ¿verdad? Que se fue demorando y se fue demorando. Yo creo porque fue una decisión bastante difícil. Pero bueno, cada partido tiene que resolver cómo resuelve. Nosotros creemos que tenemos una fórmula muy potente, muy unida y con ideas firmes como para poder hacer los cambios que necesita el país. ¿Qué pasa con el plebiscito ahí? Tenés un Yamandu Orsi que ya se pronunció, dio su opinión sobre el plebiscito. Primero que nada, para aclararle a la gente, ¿no? Por si perdieron un poco en la conversación. El Frente Amplio dio libertad de acción, Yamandu Orsi dio su opinión contraria al plebiscito, COSE firmó para habilitarlo, pero nunca dijo si estaba explícitamente a favor o en contra. Ahora, para vos, ¿la fórmula del Frente Amplio tiene que tener una postura única? O sea, tanto Orsi como COSE se tienen que pronunciar en iguales términos, ¿o puede existir un mundo en el cual Orsi te diga que está en contra del plebiscito y COSE te diga que está a favor? Bueno, yo creo que el Frente lo más sabio que tiene que hacer hacia adelante es mantener la libertad de acción. Y la libertad de acción es esa. Es que cada uno con su conciencia diga si está de acuerdo o no con que esto sea un tema de la Constitución. Yo creo que no, los que hemos planteado de que esto no es un tema para la Constitución, no hay argumentos nuevos que nos lleven a cambiar nuestra posición. Y por tanto vamos a reafirmar esa posición de que creemos que este no es el camino y que el camino es el diálogo social. Carolina ha sido clara también, aunque ecléptica, pero clara. ¿Ha sido clara? ¿Está a favor o en contra? Clara en sacar la pata del lazo. Bueno, pero ha dicho que cuando el Frente vuelva a discutir, va a tomar posición, o sea que va a tomar posición Carolina. ¿Y te imaginás si ella... No sé, no hablé con Carolina cuál va a ser la posición de Carolina. Pero si ella dijera que está a favor, ¿genera un ruido eso? No creo. Se está haciendo... En la campaña pasada, el actual presidente de la República ganó una elección sin expedirse sobre una reforma muy importante también de la Constitución, que la impulsaba Larrañaga. Y no fue un óbice. Porque acá los problemas de fondo son el trabajo, el empleo, la seguridad. Y además está el planteo hecho por la central sindical de plebiscitar algunos aspectos de la seguridad social. La ciudadanía tiene que resolver. Hay quienes entienden que el plebiscito, desde el punto de vista programático, es lo más fuerte que está en discusión en la campaña electoral, ¿no? Por las perspectivas económicas que te pone por delante. Sí, pues es probable. Es probable porque tiene un alto costo. Yo comparto los objetivos del plebiscito. Aumentar las jubilaciones, generar un sistema
de alguna manera, que atienda la situación de que la gente no quede desprotegida. Creo que está mal ponerlo en la Constitución y creo que está mal pensar que se puede hacer de una. Creo que hay que ponerlo en una programación económica, como lo hizo el Frente Amplio en su momento. Las jubilaciones mínimas en este país crecieron un 300% en los gobiernos del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque había aumentos diferenciales para las mínimas. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, proyectando como una casa de familia en cualquier lado. Bueno, ahora se viene el invierno y bueno, tenemos que hacer inversiones para calefaccionar la casa y por tanto otras inversiones no las haremos porque tenemos que hacer esta y haremos otras después. Y esto es lo mismo. Acá hay que tener una política económica que permita aumentar las jubilaciones mínimas. Pero lo que no podemos hacer es juntar dos políticas que son claves. Una política del trabajo activo, que es el salario mínimo nacional, y otra política que es el de los pasivos del salario, de las jubilaciones mínimas. Tanto es así que nosotros creamos la BPC para desindexar la seguridad social del índice medio de salario, del índice mínimo, del salario mínimo, perdón. ¿Por qué? Y bueno, porque si no se te plancha. Entonces, ¿qué es el salario mínimo? Es la protección de los trabajadores más precarios. Es la protección de muchos gurises jóvenes que andan en la vuelta ahí en bicicleta, que no tienen sindicato para defender su salario y saben que por lo menos tienen el salario mínimo, que es menos de esto no te pueden pagar. O de alguien que está en el medio rural, o de una empleada doméstica que no se puede sindicalizar para defenderse. Entonces, si yo después al ministro de Economía le digo, si usted para aumentar el salario mínimo nacional tiene que aumentar también las jubilaciones mínimas, la discusión de la protección del trabajo pasa a ser una discusión de recursos fiscales. Y eso es un error. Entonces yo creo que eso es lo que está mal, no en la intención, sino lo que está mal es esa indexación. Está bien. A mí lo que no me termina de quedar claro es si estamos hablando de un planteo que no comparten porque no entienden que sea materia constitucional, que es un instrumento que puede tener efectos incluso contrarios a los objetivos que se buscan, que se pueden compartir, pero el instrumento te puede llevar a todo lo contrario de lo que estás buscando. Y que además tiene un costo que te puede restringir el resto de los objetivos programáticos que tiene planteado la fuerza política. ¿De qué forma vos podés ir como Frente Amplio sin una postura tomada? No, es que tengo una postura. No, como Frente Amplio, el Frente Amplio. Y bueno, porque hay compañeros y compañeras que sienten que el camino es este otro. Entonces, cuando no nos podemos poner de acuerdo, lo que tenemos que hacer es que laude la ciudadanía. Y cada uno pondrá sus argumentos. Porque además esto genera un escenario complejo. Porque yo tengo por un lado un gobierno que hizo una muy mala ley, que yo la quiero cambiar, de seguridad social. ¿Verdad? Tengo una propuesta que intenta defenderse de esa mala ley, yo diría, construyendo una solución que no es buena. ¿Qué es peor, la ley del gobierno o el plebiscito? Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. Uh-huh. Por eso creo que hay que ir a un camino del diálogo social, en donde obviamente el diálogo social no es, ahora que estamos con Bielsa, es salir jugando de atrás. Nosotros vamos a hacer una propuesta para el diálogo social. Nosotros no es que sacamos un pelotazo del área a ver si la cabecea algún 9. No, vamos a poner un eje en la campaña, obviamente, de qué aspectos creemos nosotros que deben guiar el diálogo social. No todos, porque si es un diálogo es para que vengan a proponernos cosas. Pero nosotros vamos a poner elementos arriba de la mesa de hacia dónde debe ir la seguridad social para dar certeza. En el programa del Frente hay algunas cosas planteadas. Que algunas van en el plan en línea con algunos de los puntos de la papeleta. Claro, por supuesto, que es, recomponer la situación de las jubilaciones mínimas, ¿no? Que es verdad, hay que recomponerla. Que es buscar de alguna manera otras situaciones que son, yo diría, seguridad social en serio. Hoy hablábamos de cuidado, eso es seguridad social. Porque muchas veces tendemos a pensar, seguridad social es igual jubilaciones y pensiones. Y el problema de cuidados en este país, y el problema de los niños pobres en este país, hace a la seguridad social. Entonces, ahí hay un conjunto de temas. Porque yo te digo, una jefa de hogar del barrio Marconi, capaz que mañana le ofrecen trabajo y no puede ir a trabajar porque no tiene dónde dejar los gurises. Sí, es parte de un todo más complejo que el número. ¿No? Entonces, sí, pero si sale el plebiscito, capaz que no tenés para hacer ese sistema de cuidados y probablemente esa mujer igual no se pueda jubilar a los 60 años porque no tiene los 30 años de aportes, aunque le baje la edad de 65 a 60, ¿no? Bueno, pero si se la subiste a 65 va a ser peor, Nico. Lo que está claro en el diario... Sí, hay que ver cuando llega a los 30. Claro, pero lo que está claro en el diario El Lunes, que en todos los países, y esto es un informe que no es del Frente Amplio, que aumentaron la edad jubilatoria, en todos los países que aumentaron, la mitad de los trabajadores no se pudieron jubilar.
porque no logran cumplir. Entonces tenemos un problema de desprotección ahí que tenemos que ver cómo lo atendemos y tenemos que tener un problema de sustentabilidad porque nosotros somos un país envejecido y por tanto el costo de la seguridad social es muy alto. Y tenemos un problema de dónde invertimos. Tenemos infantilización de la pobreza y tenemos que invertir en los gurises pobres y cada peso que haya yo creo que hay que ponerlo ahí como prioridad, ¿verdad? Y eso no quiere decir, no voy a poner nada en los jubilados. El frente, en la medida que no se compromete con una postura única y da libertad de acción, y entonces en la medida que algunos de sus sectores van a estar ensobrando la papeleta, ¿no debería proponer el programa A y el programa B? Digamos, este es el paquete del Frente Amplio si el plebiscito sale, y este es el paquete o el programa si no sale. No, en la el programa del que Frente es uno solo. pero no te termina llevando a cosas distintas las posibilidades que tiene ese gobierno con una u otra opción. Está bien, pero eso implicaría entonces que todos los partidos tuvieran dos programas. Sí, pero todos los partidos no están comprometidos con no ensobrar. No hay ninguno que hizo libertad de acción, como en el caso del Frente Amplio. El Frente dio libertad a sus sectores y a sus dirigentes, y tiene una propuesta de por dónde ir en seguridad social. Yo creo que ahí hay certeza, no hay incerteza. Lo que pasa es que cuando vos tenés compañeros que están comprometidos con una propuesta, yo no les voy a impedir que lleven adelante esa propuesta y la discutan en la sociedad. Que la discutan. Y me parece bien, que es legítimo que se discuta. Ahora, nosotros tenemos claro cuál es nuestro programa. Bien. Cuál es la línea de acción de nuestro programa, que tiene 3 pilares, que necesita un diálogo social, que requiere reorganizar la seguridad social en tales claves. La campaña pasada, el problema número 1 de la campaña era la seguridad pública. Y la reforma de Larrañaga era vivir en paz. Y la calle Pou no se expresó. Por eso vos decís que no es un... Y no tuvo que armar 2 programas la calle Pou. Pero no le condicionaba el gobierno. ¿Y cómo que no? Si salían alguna de las medidas, ¿cómo le va a considerar? Las propuestas que hacía la calle, la propuesta que hacía Larrañaga. ¿Te parece el mismo? No, cambiaba, yo no digo que no fueran importantes, digo que no te condicionaba el resto de la... En todo caso, te condicionaba un área específica. Sí. Esto te condiciona un área específica que es la fiscal. Hablando de seguridad... A partir de la cual ni que todo hablar, lo demás, ¿no? Ni que hablar. Hablando de seguridad, ya que lo trajiste ahí y nos estamos quedando sin tiempo, así que seguimos en modo ringirranga. Gustavo Leal, ¿va a estar en el equipo de seguridad? Está en el equipo de seguridad. ¿Está en el equipo de seguridad? Está en el equipo de seguridad, alguien que estuvo en el ministerio. Está él, hay otras personas y hay algunas compañeras también. ¿Qué pasó con Leal y la reunión esa con el padre de Astesiano? Y nos quedamos todos sin saber qué pasó, no sé. Yo nunca le pregunté a Gustavo. ¿No? No, nunca se lo pregunté. ¿Te interesa saberlo? ¿Por qué se fue a juntar con el padre de Astesiano en el medio de la investigación? Y me parece que no es relevante. Lo que creo es que no era relevante. O sea, porque... Nunca se lo preguntaste. No, nunca se lo pregunté, la verdad. No se lo pregunté. Pero no se lo pregunté por lo siguiente. Hay preguntas a veces porque que no quería saber. Claro, hay preguntas. Porque prefiero no saber. Sí, claro. ¿Preferís no saber? Prefiero no saber. Hay cosas que prefiero no saber. Pero además de eso, te voy a decir más. Con el padre Astesiano se podía reunir cualquiera. Si el padre Astesiano no estaba involucrado en nada. Si es un ciudadano cualquiera. Acá los ciudadanos. Acá hay una falsa interpretación. En donde hay un ciudadano que está siendo investigado. Y los ciudadanos que no están siendo investigados pueden hablar todo el tiempo todo lo que quieran. ¿No? Después de eso se armó una especie de circo. Yo creo que también Gustavo en parte armó un circo diciendo el jueves les cuento. Y ya, yo también me quedé esperando que el jueves contara y no contó. Bueno, no le pregunté tampoco por la... Bien, hoy más en el modo ringirranga. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás? Bueno, pero hay que cerrar. Carolina Cose, para vos, su rol como vice. Carolina Cose, ¿quién es a la hora de coordinar? ¿Es una persona que va a estar articulando todos los sectores que la acompañaron ahora en la interna? ¿O Carolina Cose es la futura vice que tiene su sector, que es la amplia, pero a la hora de coordinar con el Partido Comunista, vas con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, con el Partido Socialista? Por supuesto, cada uno tiene su identidad. Nosotros tenemos una fórmula. ¿No es ella la gran articuladora de todos los sectores que la acompañaron? No, eso fue una etapa, que es la etapa de la interna. Es como que mañana vos digas, para hablar con la vertiente, el que articula es Orsi. No, Orsi es el que es el mascarón de prueba de una campaña para ser presidente. Carolina va a ser vice. Y después están los sectores del Frente Amplio. El comando del Frente Amplio van a estar integrados por los sectores del Frente. En donde los sectores tendrán su voz, su opinión, van a proponer sus nombres para integrar determinados equipos. Ya hemos resuelto, por ejemplo, que Ricardo Derlich nos dé una mano en el plan de gobierno, que es el presidente de la comisión de programa. Ahora le pediremos a los sectores que nos den nombres. Lo que hizo la campaña de Carolina es un muy buen insumo para el plan de gobierno, el plan país,
pero se van a sumar el resto de las propuestas que hay en otro lado. O sea, acá hay una campaña nueva del Frente, donde vamos a armar un comando nuevo, donde los sectores del Frente Amplio van a estar sentados ahí dando su opinión, donde se va a escuchar a todo el mundo, y donde se va a llevar adelante una campaña en función de un lineamiento bien claro, que es, en definitiva, la conducción de Yamandú Orsi. ¿O'Donnell va a estar en el equipo económico? ¿Querés anunciarlo acá en Fácil Desviarse así ¿Vos te tenemos la imaginás? primicia? Y si yo hago esos anuncios como me pedí, imagínate que no? cuando vuelve Orsi me despide. Bueno, aprovechá que Dejalo está para en que- España. Aprovechá No, que pero está ahora capaz de que viaje en capaz que España no y le tirala. No, se va a juntar con Pedro Sánchez, veremos a ver qué trae. Ah, está bien, perfecto. Y la última, ¿qué te dice? Metete en la interna de otros partidos, que es algo que los políticos por lo general no lo hacen. ¿Te imaginas en noviembre, ¿no? Noviembre. Hay escenario de balotaje. Sí. ¿Y te imaginas un Frente Amplio compitiendo con Delgado o con Ojeda? Yo creo que voy a competir con Delgado. De hecho, hasta Ojeda ha tirado la toalla solo. Ha dicho que él solo está para impedir que el Frente Amplio gane y para ayudar a Delgado a que sea presidente. Es triste la vida de Ojeda, pero bueno. Eso último me parece que lo agregaste vos, no está entrecomillado. Pero no, ¿cómo que no? Ojeda arrancó diciendo en la campaña que él no hablaba de presidente porque ningún colorado podía aspirar a ser presidente. Yo leo y escucho a la gente. No, está bien. ¿No? Lo Y dijo, él creo dijo- que en ADM, pero lo que. Lo dijo en ADM, dijo, no, Sí, ninguno sí. de nosotros, acá nosotros venimos a impedir que el Frente Amplio llegue. A hacer una cuñita para que el Frente Amplio no llegue. Está bárbaro. Y bueno, y además, Ojeda, que se ha puesto un poco como un candidato que ahora le está hablando a otros candidatos, es del partido que ha perdido más votos en esta elección, ¿no? Es un partido más pequeño, el del Partido Colorado, ¿no? Que ha sido uno de los que ha tenido problemas. Está muy bien, ganó una interna, ha compuesto una fórmula, me parece fantástico, pero es el mismo Ojeda el que ha planteado que su objetivo en la vida es impedir al Frente Amplio. Y yo diría, cuando alguien tiene un objetivo que es impedir que otro haga algo, y tiene una vida muy triste. A propósito de Ojeda, hoy dijo a su rayado que a Orsi lo tienen muteado porque cada vez que habla pierde algún voto. Mirá, yo creo que es al revés, cada vez que habló Orsi ganó voto. Me parece que Ojeda lee mal un poquito lo que pasó el domingo, ¿no? El otro día vi que Ojeda discutía con Andrade, Andrade sacó más votos que Ojeda. ¿No? Desde el punto de vista de la representación me parece bárbaro. Y además puso la vice del Partido Nacional, porque viste que es una infiltrada. Sí, bueno. Esa es otra el parte PSU, de otra película, el ¿no? PSU, Hay una película ¿no? ahí que se armó. ¿Cómo se pinchó el MPP? No meten ¿Por vice qué? de ningún Ojo, partido ajeno. capaz que tenemos alguno. Bueno, zona lúdica para el Pacho Sánchez. El senador Alejandro Sánchez es ahora el nuevo jefe de campaña de Yamandú Orsi. Imaginemos que tendrá la potestad de aprobar o desaprobar distintas propuestas de cara a octubre. Tenemos una breve lista de ideas que le vamos a ir proponiendo y Sánchez nos tiene que decir si aprueba o desaprueba. Bien sencillito. Sencillo. ¿Apruebo como coordinador de campaña? ¿Apruebo o no apruebo? ¿Se entendió? Vamos. Dio bárbaro, vamos arriba. Un debate Yamandú Orsi Álvaro Delgado. ¿Aprueba o desaprueba? Apruebo. Un debate Carolina Cose, Valeria Ripoll. Las vices no tienen por qué discutir. No aprueba. En principio no, pero podría ser. No, puedo aprobar también. A mí el Medio debate- sello. Depende cómo venga la campaña. Claro. Un debate José Mujica Luis son Alberto todos de la debates. calle. No. Dale, dale. Un debate José Mujica Luis Alberto de la calle Herrera. Interesante, Apruebo. Me gustaría ver ahí. Un debate Pato Celeste, Alejandro Astesiano. Está bien, puede ser otro debate interesante. Yo estoy a favor de los debates. Bien. Bien. Dar el nombre del eventual ministro de Economía antes de octubre. Apruebo. Dar el nombre del eventual ministro del Interior antes de octubre. Y bueno, puedo aprobar también. Pero mire que yo apruebo todo esto y que lo tiene que aprobar es Orsi. Bueno, es el. Dar el nombre del eventual secretario de la presidencia antes de octubre. Y también, ¿por qué no lo van a dar? Lo puede dar. Bien. Pedirle a Yamandú Orsi que sea más duro con el presidente a costa de que lo reten de nuevo públicamente. Creo que Yamandú. No apruebo. Creo que Yamandú ha sido lo suficientemente firme. Sacar a Mujica y Topolansky de nuevo a hacer campaña por Yamandú. Apruebo con las dos manos. Un debate Orsi, Marcelo Abdala por la papeleta del plebiscito. No creo. Bailar un pericón en el informativo. Sí, ese sí. Además Yamandú en buen bailarín. Contratar a un muñeco. Esta es una de esas disruptivas. Disruptiva. Una dislocación. Dislocación. A Exacto. ver. Contratar a un muñeco tribilín para que salga en la gira junto a Orsi.
para que el senador Sebastián da Silva se dé cuenta que Tribilín y Orsi no son la misma persona? Fua. Es disruptivo. Es disruptivo, es dislocación. ¿Estás seguro que es dislocación esto? No me quedó claro el concepto de dislocación. No sé si a vos sí. ¿Apruebo o no apruebo? No apruebo. Me parece una de zócalo lo que hace Da Silva. Escribirle a los abogados de Disney para advertirle que están usando uno de sus personajes estrellas en la campaña electoral uruguaya. No apruebo. ¿Vos me sacaste la Pantera Rosa? Yo voy por Tribilín. Sí. La última, una caminata con Orsi desde Canelones Capital hasta Torre Ejecutiva, emulando lo que fueron las marchas cañeras y el regreso de un MLN al poder real. La podés usar, ¿eh? Es buena esa, Pero tiene que ser desde Canelones. Sí. Y bueno. Sí, de Artigas hasta acá tiene que ser, si no, no. Ah, ¿de Artigas? Y seguro, si no es de Artigas hasta acá, no. Perdió mística. Pierde toda la mística. Pero me interesa. Va a caminar mucho Orsi en esta campaña. Perfecto. Alejandro Sánchez, coordinador de campaña de Yamandu Orsi. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias, Fácil desviarse.